Vamos a entregarle este momento a Dios, que es el más importante acá. Vamos a pedir que seamos agradables a Él, que lo que se haga acá sea de su total agrado, que la presencia del Señor se sienta en este lugar confortable, que a Él le guste pasar tiempo acá con nosotros, porque lo estamos glorificando, porque lo estamos teniendo en cuenta, porque es un sitio donde nos reunimos y todo gira en torno a Él para glorificarle, para bendecirle, para agradecerle, para pedirle, para pasar un rato, para aprender de Él, y es nuestro interés. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en familia, en la familia de tu reino, los hermanos de la fe. Y solamente estamos aquí con el propósito, Señor, de descubrir cuál es tu voluntad para nuestra vida, descubrir esa voluntad revelada, escudriñarla como tú nos mandas, y de ello, Señor, poder hacer de nuestra vida, Padre, una vida conforme a tu voluntad, y de esa manera, Señor, caminar hacia tu propósito. Ayúdanos a entender esto como tu salmista, Señor, a comprender que tu palabra es una linterna, es una lumbrera, Señor, es como lámpara a la vera del camino, Señor, y que si la tenemos en el corazón, Padre, y nos guiamos a través de ella, podremos alumbrar y comprender cuál es tu voluntad y qué dirección tomar en nuestra vida. A veces, Señor, el desconocimiento de tus principios, de tus normas, de tus leyes y estatutos hacen que caminemos como a tientas, como a gatas, como ciegos, por no ver el norte, Señor. Pero que este sea un espacio para que velos, para que desconocimiento e ignorancia, Señor, de tu voluntad se caiga sobre nosotros, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, no es nuestro interés ni adoctrinar, ni forzar a nadie a pensar de la misma manera, Señor, sino que nuestro interés es conocer cuál es la voluntad revelada, Señor, y practicarla. Ese es nuestro interés acá. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a Hechos capítulo 16, verso 25. Este es un capítulo 19. Patri. Buenas. Ave María, Merco, muchas gracias, hombre. Bienvenidos. Chicos, se lo ponen al lado, Danilo. Danilo, sacrificate, hombre. Ya. A mí se me dificulta hablar y comer, pero ganas no hacen falta. Eso sí es verdad. ¿El piso o los pisos? Los pisos. Bien. Sí. Empecemos antes de que Guillermo se indisponga con nosotros y nos... Voy a para recapitular. Estábamos en el evento en que Pablo y Silas están juntos. Ellos ya no están con Timoteo ni con Lucas y se encuentran predicando, y en esas hay una mujer con un espíritu pitónico de adivinación, y esta mujer comienza a hablar en su estado de posesión y a decirles a las personas que los escuchasen, ¿cierto? Aconteció que yendo nosotros a la oración nos salió al encuentro una sierva que tenía espíritu pitónico, la cual adivinando procuraba a sus amos grandes ganancias. Ella nos seguía a Pablo y a nosotros y gritando decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Hizo esto muchos días. Molestado, Pablo se volvió y dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo te mando salir de esta. Y en el mismo instante salió.
Viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro, ante los magistrados, y presentándoselos a los pretores dijeron: estos hombres perturban a nuestra ciudad, porque siendo judíos predican costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar, siendo como somos romanos. Toda la muchedumbre se levantó contra ellos y los pretores mandaron que desnudos fueran azotados con varas, y después de hacerles muchas llagas los metieron en la cárcel, intimando al carcelero que los guardase con cuidado. Este, recibido tal mandato, los metió en el calabozo y les sujetó bien los pies en el cepo. Cepo, calabozo, guandoca. Verso 25. Hacia medianoche, Pablo y Silas, puestos en oración, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren esto que tan lindo. Están en esos momentos, acaban de ser azotados, les acaban de hacer llagas. Pero recordemos algo, a los ciudadanos romanos, de acuerdo a la ley romana, solamente se podía azotar o agredir físicamente a alguien que ostentaba la ciudadanía romana, solo si previo se había hecho un juicio. Si el pretor había hecho un juicio, el juicio tenían unos testigos, tenían también unos testigos o paráclitos, también se les llamaba, también tenían derecho, digámoslo así, como a un abogado, también tenían ellos un abogado, la figura del abogado viene del derecho romano, y se tenía que hacer un juicio para que el juez dictaminara, bueno, ustedes sí cometieron esto, o tienen que devolver esto, o pueden salir por fianza, etcétera, etcétera. Y ellos, ambos, Silas y Pablo, tenían ciudadanía romana, pero movidos los judíos con influencia, hicieron encarcelar a estos dos y no les aplicaron el derecho romano. Y esto lo vamos a ver más adelante, las repercusiones que tiene. Y Pablo, que era un conocedor del derecho romano, hace uso de ello para limpiar el nombre de la iglesia y dejar la puerta abierta. Hacia medianoche, Pablo y Silas, puestos en oración, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos himnos podrían ser, a medianoche se solía hacer la cena del Señor. La cena del Señor o el banquete eucarístico. Se hacía a medianoche y lo celebraban las iglesias cristianas. En ese orden de ideas, y cantaban himnos antes de recibir la Eucaristía. Es muy posible que Pablo y Silas, en vez de lo normal uno que estaría haciendo, pidiéndole a Dios súper atemorizado, ellos estaban cantando en consonancia con la iglesia que en esos momentos debería estar presentando un banquete, y se unen en oración. Y esto es bien bonito porque muestra como la actitud de abandono completo a la providencia que estos hombres de Dios tenían, tanto Pablo como Silas. Uno en esa situación, ¿qué haría? Ay, Dios me abandonó, lo que Dios promete no lo cumple, lo manda a uno y vea lo que le pone, lo que le pasa. Es como que la naturaleza que se revela en nosotros siempre caprichosa y descreída, ¿ya? Pensando y queriendo hacer las cosas a nuestra manera, cuando Dios tiene una manera mucho más alta, más enriquecedora, y que a la postre pues nos va a traer mayores tributos. Pero el corazón de nosotros y nuestra carne siempre nos empuja a eso. Pero miren el ejemplo de ellos, que en una situación, después de ser azotados, seguramente estaban recordando las palabras de nuestro Señor cuando les decía a ellos que considérense felices y bienaventurados cuando por mi causa los azoten, cuando por mi causa los juzguen, cuando por mi causa sean apresados y sean calumniados. Ellos estaban obedeciendo y sabían que tenían que alegrarse en ese tipo de situaciones, porque primero lo habían hecho con nuestro Señor, y que en esas situaciones Dios se iba a glorificar. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esos himnos muy posiblemente eran himnos judíos, eran himnos como salmos, mezclados ya con ciertas reglas de fe y arengas pues a nuestro Señor. Quisiéramos saber qué himnos estaban cantando, haría uno lo que fuera, ¿no? De repente se produjo un gran terremoto, hasta conmoverse los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron las puertas y se soltaron los grilletes. No leí grillos porque aquí dice grillos porque sonaría otra cosa, pero es lo mismo. Entonces
Mire que Lucas es muy claro, el temblor por sí mismo no produce que las puertas se abran, sino que son dos sucesos diferentes. Hay un temblor que manifiesta, los estoy escuchando, aquí estoy con ustedes, y por otra acción sobrenatural las puertas se abren. Entonces son dos sucesos en uno, porque un temblor no abre las puertas, un temblor las tumba. Pues dependiendo obviamente de la magnitud. Aquí están hablando no temblor, terremoto. Hasta conmoverse los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron las puertas y se soltaron los grilletes. Despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada con intención de darse muerte. Yo imagino este hombre sabía que se le iban a volar y que los habían encomendado los pretores romanos que los custodiaran, y al despertarse y no estar, el hombre ya sabía lo que le iba a pasar y la ley le iba a caer con toda, ya por negligencia o por cualquier otra cosa, y ese tipo de no, más vale muerto aquí que ante la ley romana, creyendo que se hubiesen escapado los presos. Pero Pablo gritó en alta voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y pidiendo una luz se precipitó dentro, arrojándose tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Entonces, salvo de salvación. Sí, salvo de salvación. Porque sabía. Exactamente, la pregunta es, ¿por qué este hombre sabe? Porque ya ellos llevaban mucho tiempo predicando. Y muy posiblemente este carcelero ya sabía el motivo por el cual los habían apresado. Entonces él sabía que era un delito religioso por el cual ellos estaban en estos momentos encarcelados. O sea que él ya había escuchado la predicación de Pablo y de Silas, él ya conocía. Entonces seguramente fue otro más de los descreídos que escuchó a Pablo y dijo: no, esto no tiene nada que ver conmigo, estos tipos son judíos locos, judíos errantes, pasemos la página. Y aquí se están dando cuenta que estos hombres cantando tienen una providencia divina. Y ahí eso hace que él se conmueva mucho, a pesar incluso, o más bien sopesando que ellos no se habían volado. Teniendo toda la oportunidad, ellos permanecieron ahí cantando. Entonces este acto llamó completamente la atención del corazón de este hombre. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pablo, Dime. en este versículo donde dice que en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿de ese siempre es en el que nos quedamos siempre, o es que antes Jesús en algún otro lado lo había hecho el Evangelio? ¿O es el que siempre es? Es este y es el de Cornelio también. Es este y la parte de Cornelio, están Hechos de los Apóstoles. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. Y en aquella hora de la noche los tomó, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero tenía su cárcel ahí, tenía su casa cerca a la cárcel, y parece que en ese momento llama a todos móviles, estamos hablando de la medianoche, les narra todo lo sucedido y los bautiza. O sea que pasaron toda la madrugada hablando del reino de Dios. Subiólos a su casa y les puso a la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Ya todos creyeron. Llegado el día, enviaron los pretores a los carceleros con esta orden: pon en libertad a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas órdenes: los pretores han enviado a decir que seáis soltados. Ahora pues salid e id en paz. Pero Pablo les dijo: después que a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin juzgarnos y nos han metido en la cárcel, ¿ahora en secreto nos quieren echar fuera? No será así. Que vengan ellos y nos saquen. Comunicaron los lictores estas palabras a los pretores, que temieron al oír que eran romanos. Vinieron y les presentaron sus excusas, y sacándolos les rogaron que se fueran de la ciudad. Ellos, al salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia y viendo a los hermanos los exhortaron y se fueron. Aquí pasaron unas cosas bien interesantes. Uno, el temor de los jueces al darse cuenta de que ellos eran ciudadanos romanos. Seguramente esta mujer Lidia, la vendedora de púrpura,
esta mujer seguramente tenía una influencia muy grande y fue la que les comunicó a los pretores. Ella seguramente no se quedó quieta, porque recuerda que ella era una mujer así como, más bien como activa, y ella casi que obligó a Pablo a que se quedara en su casa, que lo leímos en los versículos antes. Una mujer que por donde meto la cabeza saco todo el cuerpo. Y ella seguramente fue donde los pretores y les hizo ver: miren, ustedes están metiendo a alguien que es ciudadano romano y no le hicieron juicio, los iba a meter en un problema muy serio donde eso fuera aprobado y se llevara a Roma. Y sabiendo eso, ellos sienten mucho temor y mandan a que lo suelten. Y es ahí donde Pablo tiene un gesto muy bonito, sobre todo para la iglesia. Y el gesto que tiene Pablo acá es de limpiar el nombre de la iglesia a través, digámoslo así, de esos jueces y que habían sido juzgados injustamente, ¿cierto? O que más bien no habían sido juzgados, habían cometido una injusticia muy grande con ellos, de tal manera que así los judíos que los habían apresado y los habían calumniado iban a quedar expuestos, y los cristianos iban a quedar bien librados en este caso. Entonces él estaba como limpiando como el nombre hasta donde podía de la iglesia, ¿no? Y es un acto bien bonito del apóstol. Pablo, pero entonces el bautizo de la familia del carcelero y todo eso fue en la cárcel. No, en la casa de él lo subió a su casa. Y nadie se dio cuenta. Pero no estaban. Sí, o sea, ellos los sacó salieron por debajo. los sacó y ellos volvieron a entrar a la cárcel. Nadie se dio cuenta. Ya, es que esa parte no. Los llevaron a la casa para que le predicara a toda la familia, y después ellos se fueron solos allá. Nadie dieron cuenta, nadie. Ellos le dieron ese parte de tranquilidad. Claro, el barro peleó ahí. Y recuerden ustedes, vamos a leer un pasaje en el que vemos cómo era la idiosincrasia de Pablo, sobre todo en lo referente a las autoridades y a las instituciones. Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Quién lo quiere leer o lo leo yo? Que léelo tú, chico. Solo si quieren. Todos deben someterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. Hasta el versículo 7. Hasta el 7. Por tanto, quien se opone a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, y los que se oponen recibirán su merecido. Los gobernantes, en efecto, no están para infundir temor al que se porta bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación. Pues la autoridad es un instrumento de Dios para ayudarte a hacer el bien. Pero si te portas mal, teme, pues por algo lleva la espada y está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al que hace mal. Y es necesario que se someta, no solo por temor al castigo, sino por convicción personal. Por eso, ustedes deben pagar impuestos, porque quienes los cobran son como representantes de Dios ocupados en ese oficio. Den pues a cada cual lo que le corresponda, al que tributo. Si deben impuestos, páguenlos. Al que, esto está aquí raro, al que impuestos, al que respeto, y al que honor. Ok. Eso era una manera en la que Pablo le decía claramente a los romanos. En este pasaje, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, eso lo vimos hace como 2 años, año y medio, 2 años. Pablo estaba escribiendo en una época en que Roma estaba muy saneada. En ese entonces había mucha corrupción, pero estaba muy saneada. Ahora viene el problema, porque este pasaje empieza, digámoslo así, a ser desfavorable en el sentido, por ejemplo, cuando hay persecución contra la iglesia o cuando obligan a los creyentes a cometer actos idolátricos. Entonces, ¿cómo aplico yo la obediencia a las autoridades cuando la autoridad me está llevando a ir en contra de los principios de Dios? Y cuando esos dos principios entran en contradicción, es a Dios a quien tenemos que atender primero, ¿cierto? Entonces, ningún gobierno, ninguna autoridad humana puede estar por encima de los principios de Dios, ni los principios de vida de Dios, ni los principios rectores que nos rigen a nosotros, y los principios de nuestro Señor en el Sermón del Monte o en el Evangelio. Así sea. Bien. 17 ya.
Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Estos dos lugares, Anfípolis y Apolonia, eran caminos de rutas comerciales griegas, macedonias, ¿cierto? Son ciudades que hasta la fecha, digámoslo así, solo quedan rastros medianamente arqueológicos. Ya, no hay mucho, solo quedan algunos escritos de ciertos pasajes, digámoslo así, como de historiadores, de rutas comerciales, pero no se tiene digámoslo así, como mucho conocimiento de estas dos ciudades. Pues hay cosas, pero son como pasajes. Solo sabemos que Anfípolis, por ejemplo, era una ciudad tipo de carretera donde habían dos caminos que se unían, ¿cierto? Entonces de ahí tomaba su nombre. Y Apolonia era parte pueblo de paso al territorio de Tesalónica. Tesalónica, una ciudad muy importante, un puerto marítimo que tiene mucha relación con el pueblo judío, porque cuando los judíos fueron expulsados de España por Isabel la Católica, gran parte de esos judíos sefarditas emigraron a tierras griegas, al puerto de Tesalónica. Incluso los judíos sefarditas tienen muchos cánticos, los judíos españoles, tienen muchos cánticos que llevan relación o nombres con relación a su partida al puerto de Salónica. Esta Tesalónica es de ahí la famosa carta de los tesalonicenses, que es el gentilicio de Tesalónica. Que Pablo, según vemos en sus cartas, Pablo sentía un gran aprecio y una estima muy considerable por esta iglesia en particular. Porque era una iglesia que en principio fue constituida por judíos, como casi todas, pero fueron judíos que de alguna u otra manera recibieron el evangelio con mucha alegría y sin tanta dificultad y sin tanta pugna. Y vemos en su carta también que eran judíos de alguna manera en los cuales no hay tanta exhortación, como si la vemos en la carta a los Gálatas, donde vemos un apóstol Pablo corrigiendo una cantidad de problemas que se están presentando dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de los Gálatas. Por otra parte, a los tesalonicenses es una carta más teológica, más instructiva, enseñándoles verdades proféticas sobre el fin del mundo, sobre qué nos pasa a nosotros cuando morimos en la esperanza de la resurrección, sobre que no le tenemos que tener miedo a la muerte como la tienen los paganos. Entonces es una carta más como de reconocimiento teológico y de amor que tiene hacia los tesalonicenses. Donde decía, Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Igualmente es el mismo Actual. Exactamente, es el mismo modus operandi. Verso 2. Según su costumbre, Pablo entró en ella y por 3 sábados discutió con ellos sobre las Escrituras, explicándoselas y probando cómo era preciso que el Mesías padeciese y resucitase dentro de los muertos, y que este Mesías es Jesús, a quien yo os anuncio. Principios fundamentales que ya habíamos visto de la predicación del apóstol Pablo. 1. El Mesías esperado no es el que ustedes están esperando todavía. No, judíos, vengo a decirles que el Mesías que nosotros estamos esperando, que va a emancipar al pueblo, que nos va a liberar de la esclavitud, que nos va a acercar a Dios y nos va a hablar como nos hablaba Moisés y como le servíamos al rey David, y que va a generar un reino, ese Mesías ya vino a este mundo. Ese Mesías no va a ser un reino terrenal, sino que ese Mesías es aún más grande, lo que nosotros esperábamos, y como dice el profeta Isaías, ha de padecer mucho. Entonces tomaba los rollos, seguramente él tenía sus rollos de la Torá y de los profetas, más los que habían en cada sinagoga, y predicaba primero y después tomando la ley, se sentaba con ellos y les explicaba en discusiones que iban teniendo, ¿cierto?, en una apología de la fe cristiana, y les explicaba cómo el profeta Isaías había predicho que ese Mesías, que ellos consideraban que esos pasajes eran mesiánicos, tenía que padecer, iba a sufrir mucho, y que todo aquel que pusiera su confianza en él iba a ser un retoño, e iba a ser como un nuevo Israel, e iba a ser parte de ese reino que no iba a tener fin, porque ese reino que no iba a tener fin tenía que ser un reino espiritual, y por eso era rey, porque su reino no era este mundo, sino espiritual. Y para demostrar que ese reino era espiritual, él tenía que resucitar.
Entonces él se encargaba de enfrascarse en todas esas discusiones para demostrarles a ellos con las escrituras que Jesús era el Mesías esperado, que sí tenía reino como el rey David, pero que su reino no era de este mundo, sino que su reino era espiritual, y que había escogido primeramente al pueblo judío para que hicieran a través del Espíritu Santo, que ellos podían recibir ese reino espiritual en la tierra y cumplir ese plan que el pueblo judío, que el pueblo elegido ha tenido desde que el Señor los tomó, desde siempre. Y le ratificaba con la resurrección de los muertos. Ese era el discurso del apóstol Pablo. Algunos de ellos se dejaron convencer, se incorporaron a Pablo y a Silas, y asimismo una gran muchedumbre de prosélitos griegos y no pocas mujeres principales. Pero los judíos, movidos de envidia, reunieron a algunos hombres malos de la calle, promovieron un alboroto en la ciudad y se presentaron ante la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para llevarlos ante el pueblo. Este Jasón era un hombre judío reconocido, de esos que se habían convertido y que parecía ser de mucha influencia y de buenas ganancias, y algunas de los hermanos, y los llevaron ante los politarcas. Esto es bien bonito porque hasta hace relativamente poco esta expresión politarca se creía que era una expresión de Lucas y no se decía de dónde la había sacado, pero descubrimientos arqueológicos en ruinas de la antigua Grecia han descubierto que esa expresión se utilizaba en esas zonas, ¿cierto? Para hablar de ciertos rangos, de ciertas jerarquías políticas. Y eso es bien simpático porque es el único lugar de la historia donde se utiliza esta palabra, es decir, de algo fuera de lo que han descubierto arqueológicamente, donde se encuentra esta palabra en Hechos de los Apóstoles, y se ratifica arqueológicamente, viendo pues como la veracidad de los Hechos de los Apóstoles, que no es un cuento chino ni algo bonito para convencer a nadie. Dice, ante los politarcas gritando, estos son los que alborotan la tierra. Al llegar aquí han sido hospedados por Jasón y todos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Seguramente pues movidos porque él estaba hablando que sí, ellos le decían, pero el Mesías tiene que ser rey, y este Jesús no es rey, y así es rey, pero es un rey de un reino espiritual. Entonces ellos aprovecharon de eso para calumniar. Con esto alborotaron a la plebe y a los politarcas que tales cosas oían, pero habiendo recibido fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir libres. Entonces miren que el evangelio de alguna manera siempre va a tener resistencias, pero a fin de cuentas Dios se glorifica y Dios tiene su pueblo, y detrás de cada uno de nosotros vienen personas detrás a las que solamente cada uno puede llegarle. Al que le puede llegar Alejandro no le puedo llegar yo, o Sebastián, o Danilo, o Mariana, no podemos. Cada uno de nosotros tenemos una lista detrás que solamente Dios conoce. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, para ver un pasaje de cosas que el apóstol Pablo, que no narran en Hechos de los Apóstoles, que vivió en Tesalónica. 2:9. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? ¿Hasta qué versículo? Sí, no, 2:9 está bien, lo voy a leer en esta versión. Hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes, por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. Quiere decir que cuando Pablo estaba en Tesalónica, precisamente Pablo trabajaba de alguna u otra manera, aprovechado de las situaciones militares, haciendo carpas con pellejos de cabra, ¿cierto? Y con pelos de cabra, con ciertas digámoslo así, ciertas especificaciones para que resistieran como los embates de las campañas militares, que fueran resistentes y que se pudieran mover rápido.
O sea, era un trabajo arduo. Muy posiblemente Pablo en todos los viajes, en las paradas, hacía carpas y seguía porque tenía que predicar todo el tiempo. Y de esa manera él dice, haciendo carpas, que no era gravoso. Es decir, que él no aprovechaba su condición de apóstol para que le financiaran sus viajes, sino por lo contrario, para guardar el corazón de las personas que lo estaban escuchando. Guardar el corazón es que no pensaran que su trabajo era vivir de ellos, sino, miren, yo me gano mi trabajo porque esto me mandó a hacer Dios, ¿ya? Y de esa manera guardaba el corazón. Pero en Tesalónica parece que él estaba sin suministros, y lo vemos. Primero pagaron la fianza de Pablo, este hombre Jasón, y por otro lado, pues él recibió ayuda de ellos para que él pudiera viajar. Entonces vemos que le tenían mucha estima. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8. Pablo, dijiste que pagaron la fianza de Pablo, pero yo acá leo, pues aquí dice que les llevaron a Jasón y a otros hermanos porque a Pablo y a Silas no los encontraron en la casa de Jasón. Ellos fueron a la casa de Jasón y no encontraron a Silas y a Pablo. Fueron a buscarlo a la casa de Jasón. Y a los que llevaron fue a Jasón y a otros hermanos. Sí, y ellos pagaron la fianza de ellos para que ellos se pudieran ir. Es decir, fueron y arreglaron. Vean, no los persigan, no les hagan nada, tenga. La fianza no es en el sentido como en Estados Unidos que cuando está en la cárcel paga y lo sacan. Pago la fianza para que me... Sí, no es la figura única del derecho americano acá, no. Es cuadraron con él. Arreglaron ahí con los... Ni hemos comido de balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no por no tener derecho a eso, pero quisimos dar los ejemplos para que nos imitaran. ¿Hasta dónde, Pablo? Hasta ahí. Eso, mire cómo guardaba Pablo el corazón de los de Tesalónica, ¿cierto? Yo no vine aquí a vivir de ustedes, yo vine aquí a predicarles, ¿cierto? Y de esa manera él guardaba y trabajaba para que no pareciese esto. El único de los apóstoles que hizo esto fue Pablo. ¿Esta segunda era cuál? ¿Segunda Tesalonicenses? 3, 8. El único apóstol que hizo esto fue Pablo. Los otros apóstoles no, ¿cierto? Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 16. Explicar el por qué narra todo esto, porque parece que los de Tesalónica no le preguntaban a Pablo nada, simplemente llegaban y le daban. Le daban a Pablo y no le contaban, ¿usted tiene necesidad o no? Y le daban. Entonces él va a contar esto acá en Filipenses capítulo 4, versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sí se dan cuenta? Entonces era muy bonito y él le tenía un cariño especial. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar a ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16 dice: Hermanos, ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo, que están en Judea. Allí el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de los otros judíos, y lo mismo ha pasado con ustedes, pues han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos obligaron a abandonar el país. Ellos no agradan a Dios y están en contra de todos los seres humanos. Nosotros tratamos de enseñar el mensaje de Dios a los que no son judíos para que se salven, pero los judíos no nos han dejado anunciar esas enseñanzas. En eso él está explicando el por qué esos judíos que no dejan entrar son enemigos del mundo, porque no dejan salvar al mundo. ¿Ya?
Por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen, pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos. Iglesia muy querida de Dios y iglesia sufrida. Vamos al siguiente pasaje, al verso 10. Esta es una ciudad que se llama Berea, es una ciudad terciaria, un pobladucho. Aquella misma noche los hermanos encaminaron a Pablo y a Silas para Berea. Así que llegué a decir, se fueron por un camino terciario, porque Pablo seguramente iba por la ruta griega que conducía desde Macedonia hacia Atenas, pero producto de esa persecución le toca hacer una oblicua y salir a Berea. La comba esa, suena mejor. Aquella misma noche los hermanos encaminaron a Pablo y a Silas para Berea. Quiere decir entonces que Timoteo se quedó en casa de Jasón en Tesalónica. Así que llegaron y se fueron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las escrituras para ver si era así. Miren qué actitud tan bonita la de este poblado. Eran judíos que llegaron a escuchar a extranjeros y decían, bueno, vamos a ver si es verdad lo que este hombre nos dice. Te tomaban su Torá, comparaban y decían, bueno, aquí sí es verdad, sí es sensato lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero ese noble es de noble de buen corazón o noble de... Buen corazón. Es decir, de aceptación del evangelio. Que los judíos, en este caso, los judíos de Tesalónica, poquitos se convirtieron, pero hubo muchos gentiles que se convirtieron en Tesalónica. Y que era una iglesia que vivía, digámoslo así, en mucha persecución por parte del judaísmo, porque en Tesalónica habían muchos judíos, y todavía a la fecha Tesalónica tiene muchos judíos, comerciantes. Y en Berea se encontraron con una sinagoga supremamente abierta al evangelio. Entonces por eso él habla de esa nobleza, es la apertura que tienen hacia el evangelio. Muchos de ellos creyeron, y además mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Eso de mujeres griegas de distinción quiere decir que esta iglesia en Berea era mayoritariamente de mujeres, como pasaba frecuentemente. O sea, mujeres de distinción no es que sean muy... Eran mujeres de alta sociedad. Alto turmequén. Que tenían cargos o eran esposas de magistrados, ¿cierto? Alto alcurnia. De hecho, el cristianismo se sostuvo en Roma muchas veces por las mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres siempre han sido como más sensibles a la voz de Dios, ¿cierto? O sea, es más fácil que una mujer llegue a que llegue un hombre, ¿no? Sí, y sobre todo porque hay una especie de sensibilidad de la mujer hacia el Espíritu Santo. Eso es una ventaja que la mujer puede aprovechar. Es como esa que puede ser muy sensitiva al Espíritu de Dios. La comunicación. Sí, y esa apertura y esa apertura al Espíritu Santo creo que les da una ventaja en ese aspecto, ¿cierto? Uno ve mucho que ocurre esto. El evangelio cuando comienza, casi siempre comienza por hombres muy apasionados y muy llenos del Espíritu Santo. Después llegan mujeres, en el mismo tiempo que los hombres, pero después llegan más mujeres. Cuando menos piensa, hay más mujeres que hombres en la iglesia. Casi siempre termina siendo así. Es un patrón que se repite. Pero a los hombres que Dios toca, cuando los toca, alma, vida y corazón, y dan su vida y se entregan plenamente, sin temor al evangelio y a nada, y dejan todo más fácilmente. Bien, pero sí es algo que la mujer debe aprovechar mucho, y es la relación que puede tener tan íntima y tan especial, tan sensitiva con el Espíritu Santo. La palabra es sensitiva. Dice: eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron con toda avidez la palabra, consultar diariamente las escrituras para ver si era así.
Muchos de ellos creyeron, y además mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero en cuanto supieron los judíos de Tesalónica, que también en Berea era comunicada por Pablo la palabra de Dios, vinieron allí y agitaron y alborotaron la plebe. Nuevamente, los celos los llevaron a ir de una ciudad a otra. Estamos hablando de casi 150 kilómetros. Escucharon eso, Pablo ya llevaba muchos días acá, escucharon que también Pablo estaba en esta sinagoga y se fueron movidos por el celo de que cómo está convirtiendo gentiles y nosotros llevamos acá escondidos y no hemos hecho nada. Y llega este loco a hablar de resurrección y de Mesías y todo el mundo empieza a convertirse. Y nosotros llevamos años y años acá, como una colonia cerrada y algunos que otros prosélitos. Al instante los hermanos hicieron partir a Pablo camino del mar, quedando allí Silas y Timoteo. Este camino del mar divide como a muchos estudiosos sobre si Pablo lo que hizo después fue embarcarse, como parece uno cuando lee eso, camino del mar, uno se imagina que él llegó y se embarcó, Sí. ¿cierto? Pero existía una ruta que bordeaba la costa. Y esa ruta que bordeaba la costa iba directamente al corazón de Grecia, que era Atenas. Después de Atenas pasaban a Roma, ¿ya? Ese era como el itinerario que tenía el apóstol Pablo. Al instante los hermanos hicieron partir a Pablo camino del mar, quedando allí Silas y Timoteo. Entonces parece que Silas y Timoteo se quedaron en Tesalónica. Pablo siguió predicando solo en Berea y luego Timoteo llegó allá, ¿cierto? Mientras Pablo se embarcaba camino del mar. El problema era con Pablo, pues. Sí, Pablo llegó solo a Berea. Según el texto, llega solo a Berea y espera que llegue Timoteo. Cuando llega Timoteo y Silas, ya entonces él parte hacia Atenas. Entonces el lío de los judíos era con Pablo. ¿Cómo? También estaban cargados ahora más con Pablo, porque Pablo... Sí, claro. O sea, la figura de Pablo era la que más trastornaba al mundo judío. Timoteo y Silas parecía que llevaban una obra muy grande, pero sin notoriedad, porque Timoteo y Silas no predicaban en las sinagogas, entonces no se hacían notar. Era Pablo el que llevaba toda la carga de notoriedad. Y esa carga hizo que la iglesia creciera, porque mientras perseguían a Pablo lo hacían mover de un lado a otro, y Timoteo y Silas iban confirmando a las iglesias. La gente en la Esa calle. era una estrategia bien bonita. A la gente en la calle. Ajá, y a los que ya Pablo les había predicado, ellos los confirmaban y les enseñaban, mientras Pablo seguía por allá como punta de lanza. Podían estos manes Distraía a todo el mundo persiguiendo. Sí, dime. Voy a hacer una pregunta como que creo que ya debes de haber dicho la respuesta, pero es que me perdí. Los de Tesalonicenses no fueron a donde Pablo a decir que, mejor dicho, los que se fueron a alborotar eran también cristianos. No, eran judíos que nunca se convirtieron. Ah, ok, judíos que nunca se convirtieron y fueron a decirle, venga, no le crean. No era, es que yo había entendido que eran otros cristianos que envidiosos porque Pablo estaba recogiendo unas armas, se fueron a decirle, no, pero ¿cómo así? No, eran judíos porque los judíos tenían, las sinagogas no solamente eran para judíos, las sinagogas era también para hacer proselitismo religioso. Es decir, en una sinagoga se predicaba a los gentiles también, ellos tenían como evangelismo, por decirlo de alguna manera. Que no habían captado más judíos para ellos. Exacto. Y que ahora llegaba un judío predicando y todo el mundo se asombraba y se convertía. Okay. Y los admiraban. Mientras que a ellos entonces ya quedaban como los malos del paseo. Entonces, movidos por ese celo religioso, buscaban por allá pillos y pillarajos y los empezaban a seducir para que comenzaran a desarrollar pues toda una calumnia a perseguir. Al instante, los hermanos hicieron partir a Pablo, camino del mar, quedando allí Silas y Timoteo. El famoso Timoteo ya era un hombre ya consagrado. Si uno lee la carta a Timoteo es hermosa porque ya uno entiende este compañero de viaje de Pablo, todo el peso que tenía, y además que también que sufría del estómago según Pablo. Sí, eso dice, le dice que debido a sus problemas estomacales tenía que tomar vino. Sí, eso decía.
Al instante los hermanos hicieron partir a Pablo camino del mar, quedando allí Silas y Timoteo. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas. Es decir, eso de que le conducían hasta Atenas nos da a entender que no se fueron por el mar, sino que se fueron por la ruta por tierra. Se demoraban 12 días y en mar 3. 3. Camino del mar era un nombre como la vía... Total. La ruta del sol. Eso, la ruta del sol. Exacto, como la ruta del sol. Caminando literalmente. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, recibiendo de él encargo para Silas y Timoteo de que se les reuniesen cuanto antes. Es decir, me voy primero yo a Atenas, hago punta de lanza y ustedes se van a quedar predicando en Berea, pero sin mí. Ustedes dos, Silas y Timoteo, se quedan ahí, ¿ya? Después llegan a Atenas. Confirmando y después ya llegan a Atenas. Esa era como la orden. Después nos encontramos en Atenas. Cuando ya haya un cúmulo de personas, ustedes los confirman y yo sigo mi viaje. Entonces esa era como la estrategia del apóstol, y era muy bonita porque ellos de alguna manera iban cimentando así las iglesias, y todo el peso de la predicación y de la persecución caía sobre el apóstol. Y de esa manera Timoteo y Silas podían predicar más libremente. ¿Ya? Pasan de agache. Exacto. Atenas, nada más y nada menos, pues ya no era la supercapital cosmopolita de antaño, de la época de los filósofos, pero seguía siendo importante, ¿no? Y era como la París del 1700 y el 1800 de la época, donde se reunían todos los filósofos, los estudiosos, todos los que les gustaba discutir sobre temas especiales, donde llegaban todas las novedades de Oriente. Entonces habían místicos de Oriente, habían gnósticos, habían filósofos griegos, venían personas de tanto de Oriente como de Occidente, y se encontraban esas dos culturas. Había literatura, había bibliotecas, habían universidades. Era un centro, digámoslo así, del conocimiento mundial. Atenas todavía ya carecía de la influencia política y económica, pero en cuanto al conocimiento era la panacea de la época. Pero todavía en este momento sigue... No, ya no, ya son recuerdos y museos. No, pero todo ese, en medio de toda esa revoltura vinieron cosas buenas. Pues, hubo aporte bueno, ¿no? Pues, Sí, claro. En temas de lo teológico. Sí, claro. La República de Platón, el Estado, la creación del Estado moderno viene a partir de los principios platónicos. Todo lo que la filosofía griega aportó. Dios permitió eso. Sí. Verso 16. Este pasaje, ya que esperamos a Sebas, este pasaje es de los pasajes más, yo diría que más realistas, más vividos, más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Obviamente guardando las proporciones con las palabras de nuestro Señor, ¿cierto? Pero digámoslo así como hecho histórico. Es muy valioso y muy hermoso lo que le pasa acá, porque aquí uno ve como toda la humanidad del superapóstol Pablo expuesto ante el conocimiento, digámoslo así, como ante todo este modernismo del mundo griego, que se creían lo máximo, ¿cierto? Nosotros somos el pináculo del ser humano y del conocimiento, y vemos a todos los otros pueblos como por debajo del hombro. Y cuando llegaban y embarcaban en Atenas, entonces los miraban como por encima del hombro, a ver qué nos traen, a ver qué cosa nueva les vamos a aprender, o qué vienen a aprender de nosotros. Entonces me vuelvo a una cosa. Él va a organizar ahí una cosa que tiene que ir al aeropuerto enseguida a las 11. Ah, no, entonces déjenme. Ah, bueno, ahí queda. ¿Qué? No, era solamente, es que yo me quedé pensando en el de que serán salvos tú y tu casa. Yo siempre pensé que era, porque cuando dice uno como que la Biblia dijo, pensé que siempre era como palabras que había dicho Jesús. Que era una promesa. Sí, que era una promesa de Dios. Es una promesa. Pero porque es una promesa dada por Pablo. Porque
Porque igual es la expresión de Dios, es decir, es la expresión de Dios en que tú y tu casa serán salvos. Al carcelero que creyó y a toda la casa que no creía, por él haber creído y ser el pater familia, los otros se iban a convertir y iban a aceptar, por la autoridad espiritual que había en el papá, o porque alguien en la casa había de convertirse. De esa conversión iban a ser partícipes los demás. ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Porque en otro pasaje del Nuevo Testamento, también en las cartas, vemos en Efesios, por ejemplo, cuando él habla de la pareja, del hombre y la mujer, él explica cómo existe, como es en esa unión mística espiritual del matrimonio, el hombre creyente o la mujer creyente, cuando está casado con alguien que no es creyente, hace partícipe de la salvación a su cónyuge. Entonces, exactamente, muy de buenas, pues, la no creyente que se casó con el creyente, o viceversa. Porque en esa unión prevalece la salvación del uno sobre el otro. Sí, lo que él dice que vas a salvar a tu esposa. Tu esposa casada. Eso, pero eso no quiere decir que el apóstol Pablo esté diciendo, vaya, cásese con ese sinvergüenza que igualmente lo va a salvar. Pero si ya están casados. Pero si ya están casados. Está hablando para los que ya están casados, que no se preocupen es decir, que no tengan ese sufrimiento, que usted lo va a hacer salvo, ¿cierto? Que siga usted su camino y no sea en su camino espiritual. Pero manda, después, acto seguido, a que la persona no se ponga en yugo desigual, es decir, no se meta con alguien que no esté en esa condición, porque es más fácil bajar que subir. Entonces es más fácil que a usted lo bajen de una escalera que usted subir a otro. Esa instrucción es más como cuando se unieron no siendo creyentes y Ajá. dentro del matrimonio uno se convirtió. Exacto. Y el otro Entonces, entonces de ahí ya se deriva, entonces uno entiende, o sea que cuando Dios está viendo a las familias como una unidad espiritual también, ¿cierto? Entonces de ahí se desprende esa promesa. Y si uno se aferra a esa promesa y reclama esa promesa y la declara, pues bienvenido sea. Mucha gente ha empezado a verlo, ¿no? Sí, claro, a mí me tocó ver, en toda mi casa fue igual. Mi casa es mamá. Y yo no fui el primero, yo fui como el tercero que cayó. En mi casa llamamos por mi mamá. ¿Quién sigue? Llamamos por mi mamá, ya falta mi hermano. Pero, ¿Y Esteban? Ahí Esteban. Miren esto tan bonito. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se consumía su espíritu viendo la ciudad llena de ídolos. No es como ahora que si uno va a Atenas y ve todos esos museos y las ruinas y el Areópago y los templos y los pilares, uno dice, ay, qué tan bonito, y mirar Neptuno, Zeus y wow, y todo eso tan lindo. No es lo mismo, porque es que ahora es una cosa de arte. En ese tiempo eran instrumentos de adoración completo, donde se ofrecían y se hacían ordalías, sacrificios, orgías. Como ciertos rituales de sangre, ¿cierto? Como ciertas exaltaciones de los ánimos de las personas. Era con la chica. Pablo ahí pudo sentir más o menos lo que se llamara Pablo. ¿Cómo? Rituales. Así, todo tipo de rituales y sacrificios. Pablo ahí sintió más lo que sintió Jesús cuando entró al templo. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo de Jesús cuando entró al templo fue más duro, porque es que el pueblo judío sabía. Claro. En cambio este no. Exacto. Es muy diferente. Sí, él sintió como estos están perdidos, porque miren que Pablo va cada vez saliendo de oriente hacia occidente, y él va bien. En oriente todavía estaba la influencia espiritual, digámoslo así, judaica, y el monoteísmo de alguna otra manera tenía cierto grado de influencia, pero va entrando a occidente y va viendo que cada vez más el mundo se va abriendo, y todo el mundo piensa una cosa. Es que si uno va a Atenas y es como nada diferente a la actualidad. Es que tú piensas así, yo pienso así. Respétame, yo te respeto. Y si tú eres un tonto, yo no. Y sí, respétame mi posición, la tolerancia. Esos principios son completamente atenienses. Es que yo pienso así, tú piensas así, y todos nos amamos y nos respetamos, y ahí vamos haciendo
como cuenta de nada. Yo soy dueño de mi vida, yo puedo decir. Y el apóstol Pablo, cuando ve todo ese pluriculturalismo que existe allá en Atenas, ahí es donde empieza el susto, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Y fuera de eso, la idolatría. ¿Qué pasó? Pues no, que estábamos viendo que eran las ordalías. Una ordalía puede ser de sangre, una ordalía puede ser de muchas cosas, de batalla o de sacrificios. Estados insensibles de cuyos resultados imperial la inocencia o la culpabilidad. Es como un juicio. Sí, sí. Método bárbaro usado. Sí. Ya. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se consumía su espíritu viendo la ciudad llena de ídolos. Disputaba en las sinagogas con los judíos y los prosélitos, y cada día discutía en la plaza con los que le salían al paso. Aquí estamos viendo entre líneas. Si uno se mete en estas líneas que estamos viendo a Pablo solo y perdido. Pablo llegó solito al puerto de Atenas y vio una cantidad de cosas, y él iba hablando con la gente que se le iba encontrando, porque en el momento no encontró la sinagoga y empezó a hablar con la gente y se da cuenta que estaba completamente perdido. Aquí podemos ver cierto grado de frustración del apóstol. Aquí no me escuchan como me escuchaban en las otras partes. Aquí cada quien como que piensa lo suyo y me ven a mí y no les importa. Así les hablé de cosas sobrenaturales, me ven como un tonto. ¿A quién le ha pasado eso? Qué parecido. Miren pues esto que le ocurre acá. Ciertos filósofos, tanto epicúreos como estoicos, los que estudiaron filosofía en el colegio, se van a acordar que eran dos escuelas de filosofía latina o romana. Eran dos escuelas muy características de la época que estaban en disputa. Por un lado estaban los famosos estoicos. Estoicos, sí. Los estoicos, no vamos a hablar mucho de estas escuelas, pero ¿qué hacían? Los estoicos llevaban una vida de calidad moral altísima. El principio rector para ellos era la razón. Y en la razón suprema, ellos creían en un Dios, pero era un Dios que estaba como en la materia. Estos eran escuelas plenamente materialistas. Y esa razón que estaba imprimada en todas las cosas era lo que ellos buscaban a través de una moral muy cualificada. Y de esa moral viene la expresión estoicismo. O este tipo, en un acto estoico sacó a un niño que se estaba ahogando, es decir, en un acto valiente, en un acto que se superaba al ser humano en sí mismo, etcétera, etcétera. Este estoicismo nació de una escuela que se llamaba el cinismo o los cínicos, ¿ya? Pero bueno, en fin, no vamos a hablar de filosofía. También están los epicúreos, que era todo lo contrario. Ellos querían era encontrar como el sentido de la vida a través de incluso llegar a probar todos los placeres y el deleite en todas las facetas de la vida. Mientras los unos se privaban de las cosas, los otros antes probaban de todo, ¿cierto? Y así como alcanzar un clímax de tamaño espiritual. Estoy haciendo una caricatura de dos escuelas filosóficas que tienen mucho más contenido, pero es más o menos para caricaturizarlas y entenderlas acá y hablar de Biblia y no de filosofía. Bien. Ciertos filósofos, tanto epicúreos como estoicos, entonces me imagino que estos estaban discutiendo sus tesis sobre la razón, sobre el logos, sobre las sensaciones, sobre el conocimiento de sí mismos, sobre los placeres, sobre que las emociones eran negativas y el placer era algo negativo de lo cual el hombre se tenía que privar y la ascética era la manera para lograrlo, y los unos le respondían, no, es que el placer está en la vida y Dios hizo el placer para que nosotros aprendiéramos y los dioses esto y lo otro. De hecho, algo que tenían estas dos escuelas, que por eso yo creo que el apóstol Pablo las menciona y escuchándolos, es que ellos interpretaban que todo el mundo era igual. Ante estos dioses o ante este dios o este logos, todos eran iguales.
mientras que habían otros que consideraban que solamente los romanos o los griegos eran una estirpe superior. Entonces fue más fácil para el apóstol Pablo hablar con estas personas que con los otros. Pero mire pues lo que ocurre. Conferenciaban con él y unos decían: ¿qué es lo que propala este charlatán? Ahí vemos la soberbia, es decir, la soberbia del conocimiento humano por sobre la revelación de Dios. Él está trayendo palabras de salvación y vida eterna, y estos hombres muy instruidos en su filosofía, en sus conocimientos, empiezan a ver a Pablo como un charlatán. Y otros contestaban: parece ser predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces ellos veían en Jesús y la resurrección, ellos no entendían que el apóstol Pablo les estaba hablando muy clarito y muy material. Ellos seguramente, como a manera de ser, y así cuando uno lee, por ejemplo, los diálogos de Platón y los escritos platónicos, uno es supremamente marcado como el lenguaje alegórico, y en los gnósticos también. Entonces seguramente ellos, cuando escuchaban a Pablo, estaban pensando que cuando hablaban de la resurrección de Jesús estaban hablando del espíritu, el logos y la razón y la materia. Entonces no lograban entender, ¿cierto? Porque ellos lo traducían a su mensaje filosófico. Entonces ellos intentaban como meterse en eso, pero no entendían que les estaba diciendo: sí, Dios se hizo hombre, murió y resucitó físicamente. Ellos estaban viendo eso como una alegoría. Y miren que esta manera de pensar alegórica viene fundamentada desde la filosofía y el pensamiento griego. De hecho, el pensamiento moderno, el pensamiento del iluminismo que marcó la posrevolución francesa y, digámoslo así, todo ese movimiento social, científico, político, de desligar y desespiritualizar completamente todo el mundo, viene arraigado desde principios de la filosofía griega. Y estos principios griegos se ven reflejados en el pensamiento moderno, en el modernismo. Y del modernismo han tomado muchos movimientos políticos. Ahora son por ejemplo, el progresismo toma mucho de todo eso y hace y divulga, digámoslo así, como todo ese tipo de filosofías. Ah, sí, total. Bien. Otros contestaban: parece ser predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaban a Jesús y la resurrección. Y tomándole le llevaron al Areópago. El Areópago era un monte pedregoso, todavía se encuentra, más o menos de 115 metros de altura, queda como en una especie de acantilado, es un monte rocoso, donde se iban, a veces discutían. Según la tradición y la mitología griega, ahí fue juzgado Marte, ¿cierto? Entonces era como un lugar como sagrado y para ellos. Se fueron para el Areópago seguramente para escucharlo y poder debatir con el apóstol Pablo y dejar de escuchar el bullicio de todos los otros parlantes, diciendo: ¿podemos saber qué nueva doctrina es esta que enseñas? Pues eso es muy extraño a nuestros oídos. Queremos saber qué quieres decir con esas cosas. Todos los atenienses y los forasteros allí domiciliados no se ocupan en otra cosa que en decir y oír novedades. Esto es expresión de Lucas, ¿cierto? Él está narrando y él dice, como quien dice: Pablo, aquí no se convirtió nadie. Aquí no hubo ninguna conversión hasta el momento. Pablo llegó a Atenas, lleva habló con todos ellos, se burlan de él, le dicen: ¿usted qué es? ¿Nos predica qué es? ¿Este tipo qué? Lo empiezan a ver como poca cosa. Y eso es una realidad muy grande que nosotros podemos ver a través de Hechos de los Apóstoles, y es como una radiografía de la Atenas de la época. Un montón de gente desocupada, llena de dinero, que se iban a filosofar y dialogar por un montón de cosas abstractas y a escuchar las novedades de todos los que desembarcaban allá. Esto es como una especie de queja que está haciendo Lucas de Atenas, ¿no? De la cuna de la civilización moderna y del Estado moderno. Pero ahora viene el apóstol Pablo y da, yo creo que el discurso más hermoso de todos los que ha dado y va a dar en Hechos de los Apóstoles.
Porque casi todos los discursos que hemos escuchado del apóstol Pablo han sido para judíos. Y los elementos, y convenciendo a judíos de que el Señor era el Mesías, que debía resucitar y debía sufrir, como lo vimos en el capítulo anterior. Pero en este caso es el discurso de un hombre explicando a Dios a personas como nosotros, que no somos judíos, a políticos, a eruditos, a científicos, a cualquier otra persona que haya sido criada a la manera occidental, a la manera moderna de ver las cosas, sin una idea deísta y monoteísta judía. Ese es el discurso que vamos a escuchar de boca de Pablo, y es precioso. Qué pena, me perdí. El discurso de Pablo en el Areópago. Lo va a dar a esas personas que están. Siempre hemos visto que cuando Pablo hablaba, por lo menos salían 2 o 3 o 4 convertidos, él se iba para la casa, ahí se formaba una iglesia. En este caso, él está hablando y antes lo están viendo con desdén. Claro. Es ahí cuando Lucas describe que esos son como unas mentes ociosas, y Pablo introduce el discurso del apóstol Pablo. Pero Lucas no está ahí en el Areópago, ¿se equivoca? No. Lucas está en el relato. En el relato. Era una entrevista. Sí. Esto después se lo habrá dicho el apóstol Pablo. Sí. Un comentario que él hace ahí Uh-huh. en su texto. Completamente. Verso 22. Puesto en pie Pablo en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que sois sobremanera religiosos. Está captando su benevolencia de alguna manera, ¿cierto? Está diciendo: por todo lo que yo estoy viendo acá, templo a este, templo a este, templo a este, ustedes son muy religiosos. En ustedes hay una búsqueda espiritual, ¿cierto? Entonces hace una introducción benevolente hacia el pueblo de Atenas. Porque al pasar y contemplar los objetos de vuestro culto, he hallado un altar en el cual está escrito: al Dios desconocido. Y efectivamente, los griegos tenían altares porque para ellos habían tantos dioses, habían muchos dioses que no se habían revelado al pueblo griego, ¿cierto? Que ellos no conocían. Entonces, en el momento en que ellos los conocieran, pues ellos ya les tenían su templo hechecito ahí para comenzar a adorarles. Pablo se valió de esa situación para introducir al Dios verdadero, al Dios de Isaac, Abraham y de Jacob. Pues eso que sin conocerlo veráis es lo que yo os anuncio. Él les está introduciendo a la manera occidental el principio de la fe. Ustedes, sin verlo, están creyendo y saben que Él existe porque le tienen un templo. Pues a ese yo les voy a mostrar que esa esperanza que ustedes tienen no es en vano, ¿cierto? Y Él está viendo que hay fe. Eso es un acto de fe, por eso Él les llama religiosos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Es decir, no se confundan, que ese templo que ustedes han levantado en este lugar nunca va a ser lleno por Dios, porque Él está por encima de eso. Entonces ahí les está introduciendo el principio de omnipresencia de Dios y de inmaterialidad del Dios que tenemos, que nosotros no lo podemos enfrascar. Con solo eso les está diciendo eso, y estos atenienses eran muy inteligentes como para entenderlo, ¿no? Aquí vemos que Pablo hablaba griego koiné, no el griego moderno, sino un griego que llama griego koiné. Koiné significa común, que era el griego que se hablaba en todas las provincias helénicas. Ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni por manos humanas. Es servido como si necesitase de algo, siendo Él mismo quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Es el principio, uno de los atributos de Dios es que Él se basta a sí mismo. Voy a decir una cosa que puede sonar muy fuerte, pero Dios no nos necesita. Él se basta a sí mismo. Pero porque nos quiere, nos necesita. No porque en su esencia le falte algo. Porque si nos necesitara es porque le faltará algo. Y a Dios no le falta absolutamente nada. Uno necesita lo que le falta.
Entonces cuando usted le dice, ay mi amor, es que te necesito, hombre, sí, porque te hace falta, porque te necesitas estar completo. Pero en el caso de Dios, no, porque Él ya es completo en sí mismo. Pero Él nos creó Pablo para compañía de... Por amor, no porque Él no estuviera completo. Fue un acto de amor, fue un don, fue puro don, gratuito, porque quiero. Porque el día del desparche, no, como bueno que ahora... Quiero amarnos. No, por amor. No. ¿Qué hacemos? El desparche existe en alguien que no sabe qué hacer y Dios sabe qué hacer, entonces no se puede hablar de desparche. Sí, es difícil. Es difícil, pero aquí les está diciendo que Él se basta a sí mismo. Y quien da a todos la vida, es decir, de Él proceden las cosas. Él solo da, es que Dios solo puede dar, Dios no necesita nada, Dios no te va a pedir nada porque Dios solo da. Es eso, que Dios no es egoísta, o sea, Dios quiso... Es que yo creo que la palabra, Dios es perfecto. Exacto. Quiso derramar su amor en nosotros. No necesita de nadie, pero como es tan perfecto, da a todo el mundo. Pues, no guarda nada. Exacto, no puede. No puede dejar de dar porque es que está completo. Pero ahí uno ve la paradoja del amor de Dios, que siendo un ser perfecto, se hizo hombre, habitó con nosotros y muere por nosotros. Como el ser más vil y más imperfecto en la cruz. Como un villano. Entonces esa es la paradoja del amor de Dios. La perfección que ama, ¿no? Que se entrega hasta el punto de la cruz. A renunciar y todo a su caridad de Dios. Eso es bien fuerte, es algo difícil de comprender. Si renunció a la deidad de Jesús cuando... Sí, claro, cuando Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Recitando el Salmo. Dice, Él hizo de uno todo el linaje humano. Él hizo de uno todo el linaje humano. Para probar toda la haz de la tierra. Él fijó a los pueblos los tiempos establecidos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y siquiera a tientas le hallen. Aquí la que está entregándonos la verdad de la búsqueda de lo trascendente del hombre, que Él está reconociendo en el pueblo griego. Y es que todas las culturas, desde los mesoamericanos, los indígenas, todas las civilizaciones han tenido esa búsqueda entrañable del mundo trascendental y de lo espiritual, del mundo bien sea de los antiguos, de los difuntos, los ancestros, las deidades, las luminarias, las constelaciones, viéndolas como dioses, y todas las cosmologías de la humanidad se rigen por una búsqueda que el apóstol Pablo nos está diciendo que es más que una curiosidad natural. Más que una curiosidad natural, esa búsqueda por lo trascendental es una necesidad que Dios ha puesto de retorno a Él. Es como una brújula que Dios le puso al ser humano para que retorne a su Creador. Y que nadie tiene excusa de no creer en Él, porque Él a todos se la puso. A todos, no hay nadie que no tenga esa brújula de buscarlo a Él. Entonces, ¿de qué depende que se active en unos más temprano que en otros? De la soberbia. De la soberbia. Eso es lo que el único corazón de no cuenta, la soberbia. ¿Qué es la soberbia en este caso, Danilo? Es cuando yo creo que tengo la razón, sin tenerla, sin dar la posibilidad a quien no la tengo. Alguien no soberbio es quien, ok, yo pienso así, yo creo esto, pero no sé si esto sí existe o no. A decir, es que yo creo esto y es que esto es así y esto es lo que existe y esto es lo que es y no existe Dios por esto y por esto, eso es un acto de soberbia, porque no sabes si existe o no. Y con un poquito de datos y conjeturas y silogismos lógicos o ciertos datos científicos, o porque estás repitiendo algo que te dijo un profesor de ciencias naturales, o porque fuiste a una excursión y te pasearon por el Instituto Smithsoniano de Ciencia y te dieron una cátedra de darwinismo y sí, wow, sí, y entonces empiezas a repetir eso, entonces no le das oportunidad a la revelación. Eso es soberbia.
Exactamente. Esa expresión que el apóstol, que tú estás diciendo es del apóstol Pablo y viene a raíz de la experiencia en Atenas. Los que con palabrería, lisonjas y palabras vanas y vanas filosofías intentan alejar a las personas del Dios conocido. Pablo, ¿y nosotros cómo hacemos para no parecer soberbios o ser soberbios? Porque No, parecer o no importa. Nosotros, la gente a veces piensa que cualquiera de nosotros somos, pero solamente Dios sabe si lo somos o no. Dios examina los corazones. La apariencia engaña, pero la verdad es... Pues porque es que uno dice, se puede caer lo que sea, a mí me parece lo que sea, yo sé que está la verdad. Y eso sería un acto de soberbia viéndolo desde afuera. Para O sea, nosotros. No, porque estamos hablando de la soberbia en cuanto al conocimiento de Dios. No estamos hablando de la soberbia en cuanto a una opinión, ¿cierto? Okay. Pero nosotros sí debemos decir, esta es la verdad. Claro. O sea, no podemos dar como que, ay, no, pues es que no, ¿cierto? No. Estamos hablando de la soberbia del que no cree en Dios, no del que sabe que Dios existe, porque eso ya no es soberbia, Es conocimiento. eso es revelación. Porque es que la ciencia no, es decir, el saber digámoslo así, como toda la teoría de la gravitación, no es una revelación, es un conocimiento empírico. Pero la verdad es revelada. Mire pues lo que dice él. Para que busquen a Dios, es decir, como esa necesidad imperiosa que tenemos los seres humanos de alcanzar lo trascendente, que tristemente en estos últimos tiempos, en todas estas ideologías modernas, se le está intentando mutilar al hombre. Y es más, entre más intentan mutilar al hombre, a castrarle como su espiritualidad, el hombre intenta fugar eso por todos lados. Entonces hay una necesidad ahora de regresar a Oriente y ves practicando Reiki, hablando de ángeles, practicando una cantidad de mancias y de cosas esotéricas a todo el mundo en esa necesidad de encontrar eso trascendente. Entonces no estamos bueno, y de chamanismo. Ahora chamanismo por todos lados, chamanismo moderno. Ahora todo el mundo quiere ir a tomar yagé, ¿cierto? Todo el mundo quiere ir a tener experiencias con... Exacto. El temazcal y regresar a la tierra. Que constelaciones, que yo no sé qué, yo no sé cuánto. Ok. Y siquiera para que busquen a Dios y siquiera a tientas le hallen. Y siquiera a tientas le hallen. Él les está diciendo a los griegos que con su filosofía y su teología los griegos han hallado a Dios, pero un Dios entenebrecido. Un Dios como si tuviera unas gafas empañadas. Como si ellos estuvieran viendo, sí, existe Dios, existe algo, y no vemos bien, entonces nosotros lo que medio vemos, eso decimos. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, como a tientas le hallen. Ay, Pablo, ¿no puedo ver 2 versículos atrás? Sí. Donde dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje, ahí estaría de Adán. Adán. Sí. La creación de un hombre, y de ahí viene todo el linaje humano. Porque los griegos no pensarían que solamente Dios, pues ellos no sabían que Dios había creado a Adán. No, en lo absoluto. Ellos creían en los titanes, después en los dioses olímpicos y ya después los humanos, como una jerarquía terciaria. Sí, pero es que lo estoy mirando, es como en el punto de que... No sabían nada de eso. Estos griegos no sabían nada de eso. Estoy confirmando que realmente sí, exacto. un solo hombre, primer hombre del cual se desprende exacto. todo el linaje. Exactamente. Porque en Él vivimos y nos movemos. Miren pues, que no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Le está dando el principio de omnipresencia. Como algunos de vuestros poetas han dicho, porque somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, o a la plata, o a la piedra. Está hablando de la inmaterialidad que Dios es espíritu. Obra del arte y del pensamiento humano, nada que ver. Nosotros no podemos enfrascar a Dios. Es el principio que Dios le regaló en el monte, que le regaló en la zarza ardiente a Moisés, cuando le reveló su nombre. Yo soy el que soy. Cuando Dios le reveló el famoso tetragramatón o tetragrama, las 4 letras del nombre sagrado de Dios, a Moisés,
en la zarza ardiente, les reveló, como yo soy el que soy, que ese principio del ser, de yo soy el que soy, no se puede representar con ningún concepto humano material. No me puede pintar yo soy el que soy, no me intente enfrascar, no me ponga límites, no me ponga en su rejilla para que yo le cuadre a su manera de pensar, para que yo no le cuadre en un dibujo. Usted a mí no me puede cuadrar, no me puede enfrascar, no me puede comprender, me puede conocer, puede tener una amistad conmigo y me va a seguir conociendo, y conociendo, y conociendo. Pero les digo algo, no me pueden enfrascar, porque a un Dios ilimitado y perfecto no se le puede encuadrar con ningún tipo de ecuación. Es que Dios es amor, eso es muy poquito, aún para Dios. Obra del arte y el pensamiento humano. Dios, disimulando los tiempos de la ignorancia, intima ahora, los tiempos de la ignorancia antes de Jesucristo. Intima ahora en todas partes a los hombres que todos se arrepientan. Ahí viene el principio y la respuesta a Danilo. ¿Por qué hay arrepentimiento? ¿Cuándo hay arrepentimiento? ¿Cuándo yo me arrepiento? Cuando sé que hay algo que me equivoqué. Exacto. Cuando hay algo está malo, ahí viene el arrepentimiento. Entonces le está diciendo, ustedes han hecho bien. Ese fue todo el discurso. Ustedes han hecho bien porque se han dejado llevar por la impronta que Dios nos puso, que lleva a que busquemos lo sagrado. Pero eso no les es suficiente, porque ustedes han hecho de un Dios que se nos reveló a nosotros y nos mostró que es inmaterial, que no lo podemos enfrascar, ustedes lo han metido en diferentes dioses, lo han hecho un Dios perfecto, único y uno, lo han hecho en un montón de diosesitos. Y aparte de eso, lo han rebajado tanto que lo han puesto a imagen de piedra, de oro y de una cantidad de cositas. Pues les digo una cosa, ese Dios está por encima de todo eso. Por lo tanto, reconociendo ustedes que ese no es el Dios, arrepiéntanse y dense cuenta de su error. Eso es lo que les está pidiendo. Porque si uno no se arrepiente, no cambia y vuelve a hacer lo mismo. Es lo que está diciendo, cambien eso y háganlo. Es que arrepentir, la palabra arrepentimiento es cambiar, metanoia. El cambio, es transformación. Entonces en otras partes del mundo en ese momento, pues, y antes de eso, que nadie sabía, pues, o sea, mucha gente, pues, buscaba claro. la existencia de un Dios. Si uno lee la obra de Platón, es una completa búsqueda de la verdad. Si uno lee Aristóteles, más que incluso Platón, que fue el sucesor. Si uno lee Arquímedes, si uno lee los científicos, filósofos, matemáticos, Pitágoras, todos los grandes avatares y representantes de la filosofía occidental y moderna eran grandes buscadores de la verdad. Ninguno estaba diciendo, ay, qué rico equivocarme, ¿no? Y Dios sabiendo eso, pues Dios examina el corazón y sí, total. la misericordia, pues, para sí, más salvación. completamente. Aunque no sabemos que Dios es perfecto y que su juicio es perfecto. Bien. Dios, disimulando los tiempos de la ignorancia, intima ahora en todas partes para los hombres que todos se arrepientan. Es decir, este disimular, en otras traducciones puede decir como benevolencia. Me gustaría ver qué dice en el versículo 30, en sus traducciones. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. Miren, arrepentir, volverse a Él. Miren que es una manera más benevolente de tratar el discurso de Pablo, pero es lo mismo. Por cuanto tiene fijado el día en que juzgará a la tierra con justicia, por medio de un hombre, a quien ha constituido juez, acreditándole ante todos por su resurrección de entre los muertos. Es decir, desde la época de la resurrección de nuestro Señor hasta su venida, nosotros estamos en un tiempo de posibilidades para salvarnos. Es decir, estamos en un tiempo de refrigerio que cualquiera, por pertinaz que sea, por loco, por desobediente, por villano, por malvado, puede arrepentirse y tiene posibilidad de entrar al reino.
Pero el día en que nuestro Señor venga y baje el martillito, baje la vara, la sentencia como juez, no hay nada que hacer. Ahí se despertó. No, martillo, Pero miren lo que pasa, miren este discurso tan hermoso, miren lo que pasa acá. Yo diría que es el discurso más hermoso que uno puede leer en toda la Biblia. Pero miren lo que pasa en el versículo 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, es decir, lo difícil de tragar, unos se echaron a reír. Otros dijeron, te oiremos sobre esto otra vez, como si mí. Como que... Gracias, chao. Vuelvo otro día. Te oiremos otra vez. Los pacientes de cámara, muchas gracias. Sí. Es que bueno, no sé cómo siempre. Sí. Lo siento, bueno. Así salió Pablo de en medio de ellos. O sea que ya tampoco se convirtieron. Algunos se adhirieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, Areopagita, que era el encargado del aerópago, de la entrada y todo eso para que... Y una mujer de nombre Damaris y otros más. Pero era el que abría Damaris. las puertas, o sea que incluso era uno de menos rango. Era el aeropaguita que estaba escuchando, era el encargado, era como el conserje de allá, el que le abría las puertas a las personas para que pudieran entrar en ese montito. Exacto, eso era un lugar público. Los lugares públicos en la antigua Grecia y en Roma tenían, las cosas públicas tenían como unos custodios. Y estos custodios se encargaban pues de velar por las cosas, que el orden y todo eso, y se les pagaba del erario. Él era eso. Él era el administrador de ese lugar. Y una mujer llamada Damaris. Pablo, pero entonces este discurso es tremendo porque extrapolándolo a nuestro tiempo... Porque es válido ahora. Sí, ¿no? Y ese sería como el perfecto discurso para decirle a aquellas personas que son tan racionales, que todo lo quieren pasar, pues explicarlo, pero así a rajatabla. Con esto ya, con Sí. este discurso ya o se convierte o... Sí, es una manera de expresarle a Dios al mundo que está acostumbrado a la razón. Esto es un discurso a la razón. Uy, Pablo, hay una cosa ahí. No hay nada más. Hechos 17, el 22. Y hay otra cosa, y es que este personaje de Dionisio, se habla de él que él fue después obispo de Atenas. ¿Qué? Obispo de una iglesia que se fundó en Atenas. ¿El aeropaguista? Dios subió. Y de Damaris ya no tenemos más cosas, ya que de pronto a una mujer le pongan Damaris o le quieran poner. Pero de hecho ya no sabemos más. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Pablo. Aquí hay O una de cosa pronto, no sé. Pero está en el libro de Deuterocanónico, que me dio lo que dice, en Sabiduría 13 dice. Pásame el vaso. Gracias, hombre Dionisio. De pronto, pero sigue tomando. Dice así, si vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es, ni atendiendo las obras reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, la bóveda estrellada, al agua impetuosa, por las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses, señores del mundo. Que si cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprensión, pues tal vez caminan desorientados buscando a Dios y queriéndole hallar. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan seducir por lo que ven. Tan bellas se presentan en los ojos, pero por otra parte, tampoco son estos excusables, pues si llegaron a adquirir tanta ciencia que les capacitó para indagar el mundo, ¿cómo no llegaron primero a descubrir a su Señor? Tal cual, tal cual. Y tal cual el discurso que Pablo da a los romanos, que es extraído de Sabiduría. Romanos 5:12. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado.
El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso de los que no cometieron el pecado que cometió Adán, tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos los seres humanos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaron a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina, aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Ese es el discurso de Pablo. Pablo, cuando se dice hay pecado que no es de muerte. No. Porque hay una parte que creo que dice que uno puede pedir perdón por los pecados de otra persona, pero por pecados que no sean de muerte. No, lo que pasa es que, a ver, hay cosas como lo que se llamaba el anatema o la excomunión después en la iglesia, que es pecado de muerte, pero muerte para la carne. No muerte espiritual, porque el que está en Cristo no tiene vida. Hay una parte, después lo vamos a ver y vamos a hablar más de eso. Cuando Pablo dice, y entregué a Satanás, ¿cierto? Y entregué a Satanás para que aprendiera, pero que su espíritu viva. Y como que el cuerpo que se le entregó a Satanás, pero el espíritu le pertenece a Dios, que es una persona que igualmente se va a salvar. Entonces se refiere, la muerte es solamente corporal, no es espiritual en ese caso. Pablo, tengo una pregunta. ¿En la Biblia existe alguna referencia de un personaje bíblico que sea capaz de mezclar el conocimiento científico o de ciencia con la espiritualidad? Porque me da la sensación de que son como excluyentes los dos. O sea, si vos crees en la ciencia y si crees en que existen fenómenos que se pueden explicar, ¿cierto? Te alejas como de esa creencia espiritual de que realmente todo está regido por un ser superior y ya. No, incluso cuando uno lee desde que el libro de Job, uno lee los profetas, ellos tenían cierto, bueno, claro que es que Dios eligió a un pueblo muy arcaico, ¿cierto? El pueblo judío eran unos pastorcitos. Exacto. Entonces uno tiene que comprender eso. Pero la revelación digámoslo así, de Dios al pueblo es la revelación de salvación y de que existe un Dios. La fe y la razón en nada se contradicen. De hecho, el conocimiento de la verdad te va a tener que llevar a asumir un montón de principios, ¿cierto? Y principios, en nada afecta que yo conozca las leyes de la termodinámica, que yo esté estudiando física cuántica, que yo sea físico nuclear. De hecho, yo tengo un pariente que es físico, él enseña física en una universidad en Miami, y él enseña física cuántica teórica y trabaja también para estudios fenomenológicos del Vaticano, ¿cierto? De milagros y eso. Ellos van y estudian, ellos tienen un equipo de científicos. Los jesuitas han sido famosos por eso también. De hecho, Juan Pablo II, el Papa, tiene una encíclica muy bonita que se llama Fe y Razón, donde uno lee y donde no tienen nada que no se contradicen en lo absoluto. Lo que pasa aquí estamos viendo más una corriente de pensamiento moderno, más de corte ideológico y no científico. Porque él está hablando con ciertas ideologías de filósofos.
pero si hay alguien que sabía de ciencia, era, por ejemplo, en la construcción del templo de Salomón. Los principios de construcción del templo de Salomón, donde los judíos incorporaban el conocimiento del número pi para las circunferencias y para toda su estructura, es comparable con el que tuvieron los egipcios para la construcción de las pirámides. De hecho, los masones o la masonería toma todo ese conocimiento salomónico, y Salomón es como y el templo de Salomón es para ellos como el pináculo de la sabiduría universal. Las torres gemelas, por ejemplo, representaban el pórtico de Salomón. El Capitolio de los Estados Unidos, el monumento a Washington y todo eso son representaciones miniaturas del templo de Salomón, que ellos tienen muy encarnados, precisamente por eso. Entonces, en nada tiene que ver. Cuando yo conversaba con este pariente, él me decía, en un viaje que tuvimos, mire, por el estudio que yo he tenido de la física, me he dado cuenta que en un momento de la historia del ser humano, no sé si es en la venida de nuestro Señor o antes, quisiera que fuera antes, nos vamos a dar cuenta que la química, la física, la filosofía y la teología van a ser lo mismo. Va a llegar un conocimiento, una revelación de Dios al hombre, porque este es un hombre que él era ateo y tuvo una conversión, porque tuvo una experiencia con Dios. Entonces él tuvo una conversión y dijo, ¿qué voy a hacer con esto? Soy un hombre de ciencia, ahora sé que Dios existe. Es que es una dualidad compleja. Pero él llegó a la conclusión de que es lo mismo. Es decir, que la ciencia verdadera siempre va a tocar a Dios. Y es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos. Vamos a leer en el primer capítulo. Mire pues, Romanos capítulo 1, 19, que el apóstol Pablo también se preguntaba lo mismo. Porque cuando él estuvo predicando en Roma, se encontraba con personas. En Roma ya habían universidades, arquitectos, el imperio bizantino tenía universidades, y había ese tipo de conocimiento. Entonces mire lo que él dice: lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. Vamos a ver de qué manera se los ha mostrado. Le está diciendo al mundo donde Dios no se había revelado, digámoslo así, como se le reveló a Moisés en una zarza y les habló y venga para acá y abrió el mar rojo. Es uno de los cuestionamientos que siempre se hacen. Entonces, porque los hindúes están mal porque a ellos nunca se les reveló. Exacto. Como se reveló en... Exacto. Entonces le va a decir, cuando Dios como que eligió un puntico de la tierra para decir, ustedes vaya y cuéntenle al mundo que yo solo soy uno, vaya cuéntenle a todos. ¿Por qué se vale Dios de los hombres? Yo no lo sé. Quisiera que fuera a través de los ángeles y que le predique un ángel, pero dice él que por la locura de la predicación del evangelio, que se la dio a granujas como nosotros, pues bueno. No, y aún puedo también porque es la fe. O sea, me está predicando. Exacto. Tengo fe. Dice, va pues, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Por lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Y de ahí en adelante él sigue expresando cómo el ser humano empieza y reconoce a Dios en la creación. Cuando uno lee todos los tratados, de hecho, los primeros tratados de ciencia, los famosos, están en Egipto y en Persia y en Babilonia, ¿cierto? Egipcio, Persia y Babilonia. Fueron 3 civilizaciones que hicieron trabajo enciclopédico y compilaban toda la información y le iban transmitiendo. A esas personas se les llamaban los magos. Los magos eran los científicos de la época, no los taumaturgos o los arlequines de piñata, pues. Entonces estos textos, estos manuscritos, por ejemplo, en la antigua Persia, Daniel, el profeta Daniel, perteneció a una de estas escuelas de conocimiento.
para responderte también si hay un personaje. Daniel perteneció a ellos, a esa casta. Por eso se utiliza el término reyes magos en las escrituras. Reyes magos no eran porque eran unos reyes que hacían magia, eran magos porque eran personas de conocimiento. Y con la lectura de las estrellas que Daniel les había enseñado, no la astrología, sino a leer un signo mesiánico, una profecía que él había recibido de que el Mesías y que un liberador de Israel iba a salir, iban a nacer, y que ellos tenían que seguir la estrella hacia oriente. Y esos hombres que pertenecieron a esa escuela transbabilónica que Daniel fundó fueron los famosos Reyes Magos, que no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, esos nombres se los inventaron. Ya que no me traigan Ok. Que la pregunta hizo desviar tanto el tema. No, pero Entonces, estos famosos Reyes Magos, por ejemplo, ellos eran botánicos, ellos eran físicos a su manera, pues, y con la precariedad de la época. Ellos eran también astrónomos y médicos. Ellos manejaban todo y se reunían en unas torres, en unas famosas torres, donde incluso el rey Nabucodonosor, cada vez que tenía un problema, llamaba a Daniel. Y ellos le explicaban, bien sea para interpretación de sueños o para que le recetara algo para su licantropía o la enfermedad que le dio, ese animalismo. Pablo, ¿cómo se llamaban los Reyes Magos? No se sabe. No se sabe. Danilo, pero es que yo creo que... Tenían nombres persas. Que es que Danilo tiene como un... No, eran tres. Porque Eran lo que mucho. entendía y tú dices que los de una religión, los hinduistas. No. Porque dice tu ideología a racionalidad. No, eso fue un ejemplo. Eso Es fue un un ejemplo. ejemplo de que nació en un lugar y no en otro. Eran tres. Simplemente que esos no eran los nombres. Pudo haber sido que lo hubiera puesto de los hindúes Sí, y eran los judíos sean los que Pero tenían eran el problema al tres revés. acompañados de una comitiva Era un grandísima. ejemplo. Entonces tampoco fue tan y cada uno de ellos tenía toda la habilidad de científico Y sabían que eran sabios, más fácil sabios. Y ellos sabían por la lectura de las profecías de Daniel en Babilonia, porque en Babilonia se quedaron muchos judíos a vivir después del cautiverio. Ya está, tenían muchas posiciones, ellos no se prestamos mezclando muchas cosas. El caso es que ellos terminaron yendo allá. Danilo, mira, imagínate que hay pues una vez vi, es que no lo puedo volver a encontrar, un estadístico, pues un man que era estadístico y se dijo, no, pues estos son canciones, pero eso les demuestro que ese tal Dios no existe. Y empezó con matemáticas avanzadas, literal, el man dijo, espera, que yo les demuestro. Y en medio de esos estudios, Dios le terminó dando revelaciones y el man llegó a la conclusión de que estadísticamente era imposible que Dios no existiera. Y se terminó convirtiendo. Esa ecuación está ahí, eso se puede ver, es una cosa de un tablero llena de... Literal, matemáticamente se llegó a la conclusión de que Dios no... Americano. Búsquenla. Esa es una ecuación en la que demuestra que lo que él intentaba demostrar era que el caos el orden no surge del caos. Sí, no, pues demostraciones de esas hay muchas. Está la ecuación de Dios también, que es un Sí. libro que es buenísimo, pero entonces es donde viene La ciencia le llama a eso ecuaciones elegantes o matemática elegante. El número, lo mismo que la secuencia Fibonacci y como digamos esas cosas bonitas de la matemática, ¿cierto? Pero eso son las huellas dactilares de Dios. Y los pitagóricos, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. Los pitagóricos, por ejemplo, uno cree que Pitágoras era un gran matemático. Pitágoras era un filósofo que simplemente viendo las formas, viendo las cosas, llevó eso que él veía a un lenguaje que se llama matemática. Es que la matemática nosotros la hemos enaltecido mucho. La matemática nosotros la vemos como wow, el supercientífico, qué calculadora humana. ¿Qué es la matemática? Biológicamente la matemática es un tipo de lenguaje. Así como decir, mi mamá me mima, yo digo x2 más bx más o menos más c, trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo digo esto y digo lo otro, es lo mismo. Y la complejidad de decir mi mamá me mima, que tiene una carga emocional, es mucho más que decir un trinomio cuadrado perfecto o resolver una ecuación fractal.
Pablo y Einstein también era muy creyente, ¿cierto? Él tenía ascendencia judía. Ese man de Pero no. No se sabe. No, él Es no como era, chisme, es no, él no era como creyente. Eso es un mito de todos los que de mensaje de WhatsApp. Sí, no. esa era mi pregunta. No. Sí. Hay una cantidad de frases que parecen de Dios en bocas de los ateos que yo creo que se están revolcando de su tumba. O porque están en el Averno o porque, bueno, en fin. Hay muchos científicos que se han convertido. Sí, muchos. Genetistas, Yo tuve la oportunidad de de conocer a uno y que tuvo un encontronazo con Dios muy fuerte. Y él dijo, Dios me derrumbó todo y me hice como un bebé y toda mi sabiduría y mi soberbia cayó ante el conocimiento de él y ante su revelación. También me tocó ver el caso de un profesor de Antioquia, un profesor de antropología, y su esposa iba al minuto de Dios y cantaba y carismática y se la gozaba, pues él se la gozaba, él decía, vea pues una cátedra me va a hacer quedar mal, no vaya a las reuniones con mis amigos, donde reunían todos los profesores. Yo creo saber quién es. Ah, ok. Pero mire lo que le pasó al tipo, pues, por si no sabía esta. Termine el cuento. Sí, va pues. Va lo que le pasó. Entonces, el hombre empezó a tener un problema y se le empezaron a caer los dientes. Y la esposa llegaba y él todo embalado, él no sabía qué hacer, sufriendo con eso. Y la esposa, venga, déjeme orar por usted. Oró por él. Al otro día, cuando amaneció, apareció con un diente de oro. De oro. No, Dios tiene buen gusto. Dios tiene buen gusto. No piensen lo contrario. ¿Qué hizo? El tipo se levantó, se miró y la esposa estaba muerta de la risa viéndolo. Y el hombre, ¿qué hizo? Caer de rodillas, yo le decía, Dios mío, funciona, esto es lo sobrenatural. Amor, si Dios me pone un diente de oro, puede ir en la mañana. Pero no era. Si Dios le pone un diente. Yo digo, a ese tipo de revelaciones no, por favor. Si es de Dios, lo que sea. Si es de Dios, no me lo saco. Y lo luce. No, era un molar. lo quito y lo dejo en la casa o que me matan en la calle. Era un molar. No quedó como un pirata, no era un molar. Y ya después se veía socarronamente a este hombre acompañarla a cantar y a bailar en el minuto de Dios. Al principio no cantaba, bailaba chico palado, ya después era el que más bailaba y el que más cantaba. Se burlaron de él todos sus compañeros y este hombre tuvo una experiencia con Dios y siguió conociéndolo. El Dios que me hizo esto, ¿de quién me estaba burlando yo todo este tiempo? Y entonces, y ese tipo de cosas son las que lo hacen caer a uno del caballo, como al apóstol Pablo, cuando uno ya dice, Señor, sí. Pero la ciencia no se opone, porque Dios si quiere te puede mostrar, yo hice que los átomos de este se crearan así. Pero ahí todo pierde sentido. Pues, o sea, digo como que uno como científico ya murió la flor. Pues, como... No murió. Es que ¿qué es la ciencia? La ciencia es la búsqueda de la verdad. Y si encontraste la verdad fundamental, que es que tenés un creador, lo otro es simplemente categorizar y compilar una cantidad de leyes y organizarlas, eso es todo. Pero Dios va revelando, su revelación es progresiva, entonces a los científicos les va revelando detallitos de su creación. También conozco a otro que era ateo, y a través de la arqueología, de ser arqueólogo, descubrió cosas que lo llevaron a decir, Señor, esto es verdad. El diluvio universal, el descubrimiento del arca en el monte Ararat en Callada, donde se fue con el helicóptero y con todo eso que la otra vez. Y él descubrió una cantidad de cosas y ahora es un hombre que viaja por todo el mundo dando conferencias diciendo, miren, esto fue lo que me pasó, esto es lo que descubrí. Señores, esa cosa es muy seria. Y es un científico y está dentro de las personalidades científicas.
Y él me decía a mí una cosa, él me decía, mire, cuando yo hablo con mis amigos, mis compañeros, mis colegas científicos, yo hablaba con uno. Una cosa es lo que dicen los simposios científicos, pero otra cosa es lo que me dice a mí cuando hablamos en un cafetín, por miedo al oprobio y al ridículo de la comunidad científica. Casi que ellos son más creyentes en eso y sienten temor. En cambio a mí ya me quité los calzones, yo ya digo lo que sea, ya no me importa. Ese Dios que me amó y que yo conocí, yo quiero que otros también lo conozcan. Incluso había uno que le decía, yo creo que antes de todo este tipo de cosas, hermano, yo creo que existía una atmósfera y hablaba de que toda la arqueología estaba equivocada y estaba desfasada en esto y en esto, pero que él nunca lo iba a decir públicamente. Que eso lo decía en un cafetín y hablando con amigos, pero que él nunca iba a decir públicamente porque sabía que eso iba a castrar su carrera científica. Qué pesado. Es que a mí me pasó alguna vez, un niño me preguntó respecto a lo de la creación, que si yo creía en, pues le estaba dando clases a un niño de matemáticas y el niño me preguntó, bueno, ¿y tú crees en la creación evolutiva o en la de, pues en la sí, creacionista, evolucionista? O sea, yo ahí me quedé en la mitad porque es que yo... Amén.